Bueno, estamos aquí justamente en el SIL, en este encuentro, en este 22 encuentro de la logística. Y estamos con Josep Vicent Boira, que él es el comisionado del corredor del Mediterráneo, ese corredor que tiene tanta historia. ¿En qué momento nos encontramos en este corredor ahora? Bueno, has dicho muy bien, tiene una gran historia, pero sobre todo tiene un gran futuro. Esta es un poco la experiencia que nosotros estamos teniendo. De alguna manera venimos a decir que el corredor mediterráneo es la vía augusta del siglo XXI. Aquello que ya hicieron los romanos lo estamos haciendo nosotros ahora con los trenes, con las intermodales. Y la situación actual es que estamos bastante cerca, y nunca mejor dicho, de ver la luz al final del túnel. En estos momentos el ancho internacional está llegando y desarrollándose en torno a Tarragona, y al mismo tiempo estamos instalando el tercer hilo hasta Valencia y más allá. Se han producido avances extraordinarios en el nudo de la Encina que permitirán las conexiones con Alicante, y a partir desde Alicante con Murcia y con Almería, donde se está trabajando intensamente, y por tanto yo soy optimista que en un plazo relativamente breve podremos disponer de un corredor mediterráneo en ancho internacional fundamental para las mercancías y los pasajeros. Hemos hecho diferentes entrevistas en diferentes tramos, en los puertos incluso, y nos comentan esta dificultad de que en la misma vía pasen pasajeros y mercancías. ¿Cómo lo veis esto? ¿Cómo se va a combinar esto? Bueno, esto realmente no es extraño en otros países de Europa. El modelo alemán es de convivencia de tráficos, de pasajeros y de mercancías, excepto alguna línea de alta velocidad. Tal vez lo que pasa es que estamos muy influenciados por el modelo francés, que ha sido separar las mercancías de la alta velocidad. Y el caso español, en el que ha ocurrido un poco lo mismo, nos acerca al modelo francés, pero nos diferencia del modelo alemán. El corredor mediterráneo es un modelo más alemán que francés. Y creo sinceramente, y en estos momentos de crisis climática, de problemas con la cadena logística, con resiliencia de los sistemas de transporte, yo no sería enemigo de no alcanzar las grandes velocidades, pero de sacar más partidario de la red ferroviaria. Y por tanto, en estos momentos yo creo que la compatibilización de tráficos como solución inmediata para poner en marcha tráficos intermodales de ancho internacional con el resto de Europa es una opción que hay que estudiar, y técnicamente es posible, porque ya le digo que funciona en otros países, por ejemplo en Alemania. Señor Vicente, ayer le planteamos a la ministra, a la señora Raquel Sánchez, el hecho de que España, ¿por qué no tiene un pacto por el transporte donde sepan convivir ferrocarril, carretera, esos conductores que están diciendo que no pueden llegar a casa a dormir porque tienen que hacer miles de kilómetros cuando esto se podría llevar por tren? ¿Es tan difícil hacer un pacto de este tipo? Bueno, esta es una pregunta que le tiene que contestar la ministra, porque cuando entramos en cuestiones estrictamente políticas, pues es lógicamente la persona que tiene la responsabilidad mayor, y así debe ser, es la ministra, ¿no? Si me pide un poco mi opinión, yo sinceramente creo que ha llegado el momento al menos de que el ferrocarril ocupe una posición mucho más destacada en el transporte en España. Hemos visto cómo el transporte de pasajeros sí que lo está ocupando con las líneas de AVE, pero en mercancías todavía estamos muy alejados de los estándares europeos. Yo sinceramente creo que los fondos de resiliencia y recuperación asociados a la Next Generation y a la respuesta al COVID van a darle un empujón definitivo a esto. Así que mientras los políticos hacen su faena, nosotros vamos a hacer la nuestra, que es desarrollar las infraestructuras y los accesos a los puertos y las estaciones intermodales, para que cuando ese pacto llegue, que espero que sea pronto, nos encuentre con los deberes hechos. Tocaron en el Rail Day, tocaron un tema muy interesante, porque dijeron que Francia hasta el 2027 no piensa destinar dinero al tema de la intermodalidad. ¿Qué nos va a pasar con nuestros trenes que van a llegar a Francia? ¿Qué les va a pasar allí a esos trenes? Lo primero que hay que decir es que los trenes van a poder pasar. Es decir, que yo no quiero tampoco ser alarmista. El corredor mediterráneo va a tener conexión con el resto de Europa, y por tanto un ferrocarril de pasajeros París-Alicante o París-Murcia podrá ser posible, de la misma manera que un Seat Martorell Alemania o Chequia también lo podrá ser.
Otra cosa es que Francia podría hacer más de lo que está haciendo en su tramo específicamente entre Perpiñán y Montpellier, y yo creo que ahí es donde tenemos un poco que convencer a Francia entre todos, incluida la Comisión Europea, que estos tramos necesitan más inversión y más agilidad. Los planes del Ministerio francés son, para mi gusto, demasiado lentos en cuanto a calendarios. Hablamos incluso ya del año 2040 y esto no puede esperarlo, ni el ferrocarril, pero tampoco la logística, ni tampoco el clima, que debemos solventar la descarbonización del transporte. Por tanto, yo creo que sin ser alarmista y volviendo a reiterar que nuestros trenes podrán pasar tanto hacia arriba como hacia abajo, o los trenes franceses o alemanes que quieran llegar a España, sí que es verdad que Francia podría hacer más de lo que hace y estamos trabajando para que lo perciba así. ¿Existe alguna comisión bilateral de trabajos para este ámbito? Correcto. Hay una comisión bilateral España-Francia. Por cierto, le puedo anunciar que a finales de junio se reunirá en Lyon, aprovechando los Tente Days, los días del día como el SIL, pero digamos de todos los corredores transeuropeos, y con presencia de la coordinadora europea del corredor mediterráneo. Habrá una reunión Francia-España donde este tema evidentemente se va a tratar. Tocamos un tema que es el de la formación. También tocaron el tema de que los conductores de trenes españoles resulta que no se adaptan a la conducción en Francia. ¿Tendríamos que hacer algún libro blanco o hacer alguna FP dual que eso lo contemple? Bueno, ahí sí que le puedo contestar pocas cosas porque mi materia no es el capital humano, sino el capital físico. Como coordinador del corredor mediterráneo ligado al MITMA y a DIF, nuestro trabajo es coordinar las obras. Todo lo demás sería por mí una temeridad dar opiniones cuando no lo conozco, pero evidentemente vamos a un escenario de interoperabilidad europea, y este escenario de interoperabilidad, cuya materialización más extraordinaria es el corredor mediterráneo europeo, de ancho internacional, pues requerirá efectivamente, de alguna manera, que también el capital humano esté adaptado a esta interoperabilidad ferroviaria. Pues muy bien, muchas gracias. Esperemos que podamos pasearnos rápido por ese corredor tan necesario, sobre todo para las mercancías. Pasajeros estamos más avanzados, pero mercancías aún nos queda un poquitín que recorrer. Muchas gracias.